Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los medicamentos psiquiátricos populares se introdujeron sin las pruebas adecuadas. Es más que probable que tú o alguien que conozcas tome un medicamento recetado por motivos emocionales o psiquiátricos. Las estadísticas muestran un panorama bastante claro. 1 de cada 8 estadounidenses toma medicamentos psiquiátricos, incluidos niños y bebés. No siempre fue así. Entre 1985 y 2008, las ventas anuales de antidepresivos y antipsicóticos en los Estados Unidos aumentaron casi 50 veces y, finalmente, alcanzaron la enorme cantidad de 200 millones de dólares. Eso es un gran negocio hoy en día, pero para rastrear este fenómeno hasta sus inicios, debemos analizar cómo se introdujeron esos medicamentos. Hoy en día, los psicofármacos se utilizan para tratar afecciones como la ansiedad, la depresión y la manía. Pero ese no era su propósito previsto. Originalmente, los médicos buscaban las llamadas soluciones mágicas o curas milagrosas para combatir las enfermedades infecciosas. Pero en esta búsqueda, sin darse cuenta, inventaron otra cosa. En la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre 1954 y 1957, los investigadores se toparon con diferentes compuestos que afectaban al sistema nervioso central. Al probar la eficacia de estos fármacos contra las enfermedades, los investigadores descubrieron que algunos de ellos podían reducir drásticamente las respuestas físicas y emocionales normales de una persona sin causar pérdida del conocimiento. Esta no es la forma en que normalmente se desarrollan los fármacos. Por lo general, la investigación se dedica a encontrar la causa de una dolencia, seguida del desarrollo de un medicamento que cure los efectos de esa dolencia. Así es como se desarrolló la terapia con insulina, una vez que las investigaciones mostraron que la diabetes era causada por una deficiencia de insulina. Sin embargo, dado que los nuevos fármacos psicoactivos no se diseñaron pensando en ninguna dolencia en particular, no se probaron bien antes de salir al mercado. La compañía farmacéutica SmithKline French probó su nueva solución mágica para las enfermedades mentales, la toracina, en menos de 150 pacientes psiquiátricos antes de solicitar la aprobación de la FDA. Sin embargo, el presidente de la empresa afirmó que la toracina se había probado exhaustivamente en más de 5.000 animales, y que había demostrado ser activa y segura para la administración humana. En 1954, se puso en el mercado estadounidense, y se anunció como un tratamiento para la esquizofrenia, la ansiedad y el trastorno bipolar. Los medicamentos psiquiátricos pueden provocar efectos secundarios graves y una dependencia duradera. Uno de los mayores problemas de las pruebas limitadas es que no dejan tiempo para que surjan los posibles efectos secundarios de un medicamento. Y ahora sabemos que las drogas psicoactivas tienen muchos efectos secundarios. Cuando los medicamentos psiquiátricos se usan durante periodos prolongados, pueden causar cambios significativos y duraderos en las funciones neuronales de una persona. Después de unas pocas semanas tomando un fármaco psicoactivo, las defensas naturales del cerebro comienzan a debilitarse, y es entonces cuando comienzan a manifestarse los efectos secundarios. Los antidepresivos que se recetan con más frecuencia son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISS. Esto resulta en un aumento de la serotonina, una sustancia bioquímica producida naturalmente que ayuda a la función del cerebro y las células nerviosas. Sin embargo, en exceso también puede provocar episodios de manía. Los medicamentos antipsicóticos, por otro lado, funcionan bloqueando un neurotransmisor específico llamado dopamina. Sin embargo, reducir la dopamina también puede tener efectos secundarios desagradables. Las personas que padecen la enfermedad de Parkinson también tienen niveles bajos de dopamina, por lo que no sorprende que las personas que toman antipsicóticos experimenten temblores y alteraciones de la función motora. Otros efectos secundarios frecuentes son la pérdida de memoria y la reducción de la capacidad de aprendizaje, así como el aumento de peso, los pensamientos suicidas y la apatía. Estos síntomas a menudo se tratan con más fármacos, lo que deja a muchos pacientes con un cóctel diario de pastillas. Las recetas tienden a crecer en forma de bola de nieve. Digamos que tomas un SRI y terminas sintiéndote maníaco.
Esto hace que se le diagnostique una depresión maníaca. Por lo tanto, lo tratan con un fármaco antipsicótico adicional, que podría provocar otro síntoma. Y así sucesivamente. No es extraño que los pacientes tomen 6 fármacos psicoactivos por día. Siguen apareciendo pruebas de otros efectos secundarios adversos. Por ejemplo, la neurocientífica Nancy Andreasen publicó un artículo que relacionaba los fármacos antipsicóticos con el encogimiento del cerebro, sugiriendo una correlación directa entre la dosis, la duración de la ingesta y la reducción del tamaño del cerebro. Otro problema es hacer que los pacientes dejen de tomar los medicamentos, ya que la abstinencia puede provocar un shock en las sustancias químicas del cerebro. Cuando las personas dejan de tomar el Sri-Celexa, sus niveles de serotonina disminuyen drásticamente. Y dejar de tomar antipsicóticos puede hacer que los niveles de dopamina se disparen. Esto puede provocar una serie de efectos secundarios: insomnio, apatía, pensamientos suicidas, manía, síntomas que son difíciles de distinguir del estado previo al tratamiento del paciente y que pueden provocar que se vuelva a tomar el medicamento. En última instancia, la abstinencia puede provocar meses de agonía, que se destacan por convulsiones y ataques de pánico. A medida que se disponía de más medicamentos psiquiátricos, el número de discapacidades mentales en los Estados Unidos se disparó. Como hemos visto, las ventas de medicamentos psiquiátricos han aumentado considerablemente en los últimos años. Por lo tanto, es lógico que los diagnósticos de trastornos mentales hayan aumentado junto con esas cifras. Desde 1955, cuando se introdujeron por primera vez estos fármacos, el número de personas con discapacidad mental ha aumentado drásticamente. También vale la pena señalar el aumento del número de personas con discapacidades mentales que también califican para recibir asistencia federal, como la seguridad de ingreso suplementaria o el seguro de discapacidad del Seguro Social. Entre 1987 y 2007, esta cifra se duplicó con creces, pasando de 1 de cada 184 estadounidenses a 1 de cada 76. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA, es responsable de establecer los criterios que determinan las enfermedades mentales en los Estados Unidos y ha establecido 4 categorías amplias. Trastornos de ansiedad, incluidas las fobias y el trastorno de estrés postraumático, TEP. Trastornos del estado de ánimo, como la depresión grave y el trastorno bipolar. Trastornos del control de los impulsos, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA. Y, por último, los trastornos por consumo de sustancias, incluidos el alcoholismo y el abuso de drogas. Estas categorías son tan amplias que, entre 2001 y 2003, el Instituto Nacional de Salud Mental realizó una encuesta masiva, y descubrió que el 46% de la población cumplía con los criterios de al menos una enfermedad mental. La mayoría de ellos cumplían con los criterios para realizar diagnósticos múltiples. Quizás lo más inquietante es que ha habido un aumento asombroso en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales en los niños. En los 20 años transcurridos entre 1987 y 2007, el número de niños diagnosticados con un trastorno mental se multiplicó por más de 30, y algunos pacientes tenían tan solo 2 años. Como resultado, las enfermedades mentales son ahora la principal discapacidad en los niños, y el 10% de todos los niños de 10 años toman medicamentos para el TDA, mientras que aproximadamente 500.000 niños en los Estados Unidos en general toman algún tipo de fármaco antipsicótico. La prescripción excesiva de medicamentos psiquiátricos puede empeorar la situación de muchos pacientes. Recuerde que estos medicamentos psiquiátricos estaban destinados a ser una solución mágica, una cura perfecta que pudiera matar una enfermedad infecciosa. Sin embargo, han creado más problemas de los que han resuelto. Parte del problema es que la comunidad de salud mental comenzó rápidamente a recetar en exceso estos medicamentos, incluso a dárselos a pacientes para los que nunca se aprobaron. Esto se aplica especialmente a los niños, que suelen recibir un tratamiento que incluye medicamentos que no están aprobados por la FDA para su grupo etario, y que pueden provocar efectos secundarios graves. Si bien los medicamentos pueden aliviar algunos síntomas a corto plazo, también pueden causar daños a largo plazo en la química del cerebro,
y este daño puede persistir mucho después de que los síntomas originales hayan desaparecido de forma natural. Por lo tanto, los tratamientos para la esquizofrenia y la depresión en realidad pueden empeorar los síntomas. Antes de la medicación, una persona con esquizofrenia podría haber tenido episodios que duraron un máximo de 6 meses, compensados por períodos prolongados de normalidad. Sin embargo, después del tratamiento, estos episodios pueden volverse crónicos y de por vida. Este no es el caso de todos. Muchas personas se benefician del uso regular de antidepresivos. Sin embargo, antes de que la prescripción excesiva de estos medicamentos se generalizara, muchas personas se recuperaban de sus síntomas y llevaban una vida sana. Hoy en día, por otro lado, hay un gran número de pacientes que han recibido tratamiento farmacológico a largo plazo y ahora se encuentran con enfermedades crónicas. De hecho, en lugar de ofrecer datos exhaustivos en apoyo de los fármacos psiquiátricos, las investigaciones muestran que son contraproducentes. Jonathan Cole, a menudo conocido como el padre de la psicofarmacología estadounidense, escribió un artículo en 1977 titulado ¿Es la cura peor que la enfermedad? Cole revisó las pruebas del daño a largo plazo causado por los psicofármacos, incluidos los estudios que mostraron que al menos la mitad de los pacientes esquizofrénicos podían vivir una vida fructífera sin ellos. Admitió que los antipsicóticos no eran la solución mágica, ni los medicamentos que salvan vidas, que los psicofarmacólogos esperaban que fueran. Otro apoyo al artículo de Cole fue un estudio realizado en 1998 por la Organización Mundial de la Salud, en el que se demostró que el uso prolongado de antidepresivos se asociaba con un aumento, no una reducción, del riesgo de depresión a largo plazo. Cuando se introdujeron estos fármacos, la profesión psiquiátrica estaba en crisis. Para entender completamente por qué el campo de la salud mental está tan desorganizado, es importante considerar el impacto que estos nuevos fármacos tuvieron en la propia psiquiatría. Antes de la introducción de los fármacos, los psiquiatras no se preocupaban por la química cerebral ni por los neurotransmisores, sino que se centraban por completo en el análisis freudiano. Consideraban que cualquier enfermedad mental se debía a conflictos inconscientes, que a menudo se originaban en la infancia, conflictos que causaban problemas emocionales que estaban separados de los aspectos físicos del cerebro. Pero esto cambió con la llegada de los psicofármacos. Los psiquiatras centraron su atención en el cerebro, y empezaron a preocuparse cada vez menos por las historias de vida de sus pacientes. Este nuevo enfoque comenzó en la década de 1950, cuando los psiquiatras se dedicaron principalmente a identificar los síntomas, y eliminarlos o reducirlos con medicamentos que alteran el cerebro. La llegada de estos medicamentos acompañó un sentimiento inicial de esperanza, pero este optimismo pronto se deterioró. En la década de 1970, los efectos secundarios graves comenzaron a hacerse evidentes. Mientras tanto, el movimiento antipsiquiátrico se puso en marcha, y entró en el imaginario popular con la publicación de Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey. Los psiquiatras también se enfrentaban a la creciente competencia de otros profesionales, incluidos los psicólogos y los trabajadores sociales, que trataban a los pacientes sin medicación. Algunos psiquiatras rechazaron por completo el enfoque médico. Algunos seguían aferrados al modelo freudiano, e incluso había quienes consideraban la enfermedad mental como una respuesta sensata a un mundo cada vez más demente. Estas divisiones internas debilitaron aún más la profesión. La falta de unidad no ayudó a la imagen de la psiquiatría. Dentro de la gran familia médica, los psiquiatras eran como una banda de primos impopulares. A pesar de sus nuevos y sofisticados medicamentos, todavía se los consideraba menos científicos que otros especialistas. Y, por lo general, ganaban menos que sus pares. Entonces, ¿qué debe hacer una profesión cuando se está desmoronando y otras profesiones la consideran una broma? Lo descubriremos en un abrir y cerrar de ojos. La psiquiatría se cambió de nombre con éxito para parecer más legítima desde el punto de vista médico. Tras años de confusión interior y exterior, la psiquiatría finalmente contraatacó. En la década de 1970, la profesión psiquiátrica sufrió un cambio radical de marca.
Lanzaron una campaña completa de relaciones públicas y con los medios de comunicación para afirmar su legitimidad médica y mejorar su situación. Como parte de su campaña, la APA tenía previsto publicar la tercera edición de su Manual de Diagnóstico y Estado de los Trastornos Mentales, DSM. Esta es la guía que establece los criterios de diagnóstico para cada trastorno mental reconocido. Las dos primeras ediciones, publicadas en 1952 y 1968, eran en gran parte desconocidas fuera de la profesión, y aún reflejaban la antigua visión freudiana de las enfermedades mentales. Para asegurarse de que la tercera edición, conocida como DSM-3, reflejara con precisión su nuevo punto de vista, el presidente de la APA contrató a Robert Spitzer, un admirado profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia, para que dirigiera el grupo de trabajo que redactó el manual. Publicado en 1980, el nuevo y mejorado DSM-3 contenía 265 diagnósticos, un aumento significativo con respecto a los 182 de la edición anterior. Y rápidamente se convirtió en una herramienta universal para una amplia gama de profesiones, desde compañías de seguros, hospitales y tribunales hasta escuelas, agencias gubernamentales y la comunidad médica en general. Ofrecía algo que muchas personas buscaban, una guía coherente para el diagnóstico psiquiátrico, una herramienta que permitiera a los diferentes profesionales que acudieron al mismo paciente discernir el mismo problema. Para ello, desglosó cada diagnóstico con una lista de síntomas y ciertos umbrales numéricos. Por lo tanto, para cumplir con los criterios de un determinado trastorno del estado de ánimo, es posible que necesites tener al menos 5 de los 9 síntomas enumerados. Sin embargo, el objetivo principal del DSM-3 era justificar el uso de medicamentos psiquiátricos. Todos los psiquiatras con licencia han aprobado los exámenes de la Junta Médica y, por lo tanto, califican como médicos con la autoridad de recetar recetas. Pero después de la introducción de los psicofármacos, algunos psiquiatras empezaron a llamarse a sí mismos con un nombre diferente, psicofarmacólogos. Esta terminología fue otro esfuerzo por dar crédito al mito de que las drogas podían solucionar cualquier enfermedad mental ajustando el desequilibrio químico del cerebro. Su cambio de marca funcionó en gran medida según lo previsto y, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, la psiquiatría era una de las favoritas de la industria farmacéutica. Las compañías farmacéuticas siguen colaborando con los psiquiatras, mientras que el público paga la cuenta. No es ningún secreto que los ingresos de un médico pueden aumentar rápidamente con la capacidad de recetar productos farmacéuticos. Entre 1950 y 1970, los ingresos de los médicos se duplicaron, gracias en gran medida al aumento de los medicamentos recetados disponibles. Incluso la Asociación Médica Estadounidense obtuvo ingresos por publicidad de los fabricantes de medicamentos mediante la venta de espacios en su revista, ingresos que pasaron de $2,5 millones a $10 millones solo en los 10 años transcurridos entre 1950 y 1960. Estos anuncios siempre pintan un panorama optimista. Sin embargo, a menudo no cuentan la historia completa de los medicamentos que venden. Por ejemplo, en 1959 se descubrió que el 89% de los anuncios no contenían información alguna sobre los posibles efectos secundarios. La relación entre las compañías farmacéuticas y la APA eventualmente creció hasta incluir simposios científicos patrocinados. Estos se convirtieron rápidamente en los eventos más populares de la APA. Las compañías farmacéuticas ofrecían cenas lujosas, y pagaban generosamente para que un panel de expertos diera testimonio sobre la eficacia de ciertos medicamentos. Si bien estos paneles pretendían ser educativos, no eran más que anuncios bien ensayados. Si alguien se atrevía a hablar de cosas como los efectos secundarios, nunca se le invitaba a volver. Si te consideraran una estrella en tu campo, tal vez un psiquiatra en una de las mejores escuelas de medicina, podrías ganar entre $2,000 y $10,000 por discurso. La APA también ganaba mucho dinero, recaudando millones de dólares gracias a diversas asociaciones con compañías farmacéuticas. Los ingresos en 1980 rondaron los $10,5 millones. En 1987, esa cifra había aumentado a $21,4 millones. En ese momento, abrieron una nueva oficina en Washington e incluso hablaron abiertamente sobre cómo las empresas farmacéuticas eran socios de la industria.
Sin embargo, mientras la APA y sus expertos se hacían ricos, el público estadounidense pagaba el costo. En 2009, la Agencia Federal para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica descubrió que los costos personales de los servicios de salud mental estaban aumentando más rápido que cualquier otra categoría médica. En 2008, los ciudadanos estadounidenses gastaron $170.000 millones en servicios de salud mental, el doble de lo que pagaron en 2001. Y se espera que suba a $280.000 millones en 2015. Eso representa un aumento del 240% desde 2001. Los programas de Medicaid y Medicare pagan aproximadamente el 60% de estos servicios, por lo que, al final, incluso los contribuyentes perfectamente sanos terminan pagando la factura.